Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estamos desarrollando contenido sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de los medicamentos, y además estamos analizando temas sobre finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara y sencilla para que nuestros oyentes puedan utilizarlo en su día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto poder presentar este día el programa con el tema Las finanzas aplicables a los emprendedores. Para esta oportunidad, el licenciado José Armando es el encargado de poder desarrollar la temática de este día. Bienvenido, José Armando. Buenas tardes, Vilma. Pues un gusto estar nuevamente en un programa de química y finanzas en tu idioma. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema bien importante, como es las finanzas personales aplicables a los emprendedores. ¿Y por qué hemos seleccionado este tema? Bueno, porque es más fácil comprender cómo manejamos nuestras finanzas personales para poder aplicarlo entonces a nuestros negocios. Y es que fíjate que los negocios no fracasan por la falta de ventas, sino por la falta de los controles financieros. Y es que hay una serie de situaciones que el emprendedor puede estar haciendo de una forma inadecuada, y en esta oportunidad pues vamos a desarrollar este tema para que todos nuestros emprendedores oyentes puedan aplicarlo en sus actividades del día a día. ¿Qué te parece con este tema que vamos a desarrollar? Un tema súper importante. Bueno, sabemos que aquí en El Salvador la cantidad de personas que son emprendedores, ¿verdad? O que están planeando el poder aventurarse y poner un negocio es bastante grande. Y pues a veces se cuenta con un pequeño capital para poder hacer esta primera inversión y poner ese negocio que tanto queremos, pero nos podemos enfrentar, ¿verdad?, a diferentes situaciones, y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a ser disciplinados y poder establecer también controles internos, como tú dices, para tener un mejor manejo de nuestras finanzas, que eso obviamente va a repercutir en el resultado que vamos a estar obteniendo en nuestro negocio. Sí, y efectivamente hay condiciones en este momento en nuestro país que permiten que muchas personas tomen el valor de poder abrir sus empresas, de poder invertir en lugares donde posiblemente anteriormente no se podía hacer lo mismo, pues las condiciones eran diferentes. Y por otra parte, pues hay incentivos o hay situaciones en las cuales también el emprendedor puede echar a andar una iniciativa, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar diciendo que el emprendedor debe de separar las finanzas personales de su negocio. Y es que una de las situaciones que muchas veces se presentan es que no diferenciamos en negocios principalmente pequeños de carácter personal, no separamos entre nuestros gastos, nuestras finanzas personales y los recursos con los que cuenta para hacer negocios.
Es decir, se mezclan, el emprendedor puede verse tentado o puede estar no organizado, de manera que puede mezclar las cuentas personales con las cuentas del negocio. Y es un poco más fácil de diferenciar cuando estamos hablando de sociedades. Más sin embargo, depende de esa cultura financiera que el emprendedor tenga y la habilidad en ello, puede que caiga en una situación como la que hemos mencionado. De manera práctica, pues, ¿qué es lo que debe de hacer el emprendedor? Uno es abrir una cuenta bancaria exclusivamente para el negocio. José Armando, ¿por qué crees tú que es importante que un emprendedor separe sus finanzas personales de las del negocio? ¿Y qué riesgos puede enfrentar si no lo hace? Bueno, sabemos que yo creo que la gran mayoría en algún momento, cuando hemos iniciado, ¿verdad? Nuestros pequeños emprendimientos, a veces nos ha tocado o nos hemos visto en la necesidad de tocar el dinero, ¿verdad? Que es exclusivamente del negocio porque necesitamos cubrir alguna necesidad urgente a nivel personal, ¿verdad? Entonces, pero eso a veces se vuelve una práctica constante que nos puede hacer llevar en una equivocación, ¿verdad? Totalmente, y en un mal manejo. Sí, en efecto. Y por eso es que los riesgos que ahí se generan cuando se mezclan, cuando no se tiene diferenciado cada una de los recursos personales con los del negocio, son justamente eso, que en un momento determinado no sabemos de dónde son esos recursos. Podemos estar pensando de que estamos ganando mucho o podemos estar considerando que estamos perdiendo y no es más que un mal manejo de los recursos. Entonces, por eso es que una de las tareas que nos corresponde es diferenciar esas cuentas, pero para llevarlo a la práctica, para el negocio debemos abrir una cuenta. Hoy es tan fácil abrir cuentas personales en El Salvador, hasta se puede hacer en línea. Los diferentes bancos tienen esas facilidades para poder tener una cuenta exclusiva del negocio, el cual le vamos a proporcionar a nuestros clientes para que ahí nos paguen, y va a ser de esa misma cuenta de la que vamos a hacer los pagos a los proveedores. Eso requiere disciplina, ¿verdad? Eso requiere un orden. Y si estamos hablando de una empresa mucho más establecida, llámese una sociedad, vamos al banco, abrimos una cuenta corriente y pues en ese caso el banco nos va a solicitar una serie de documentación que respalda que las personas que están o que van a manejar la cuenta son las titulares y todo el tema de personería jurídica. Por otra parte, también el banco nos va a pedir la inscripción en la unidad de información financiera de la Fiscalía, que eso tiene que ver con aspectos que regulan la ley de lavado de dinero y activos. Es información normal que nos van a pedir y la cual debemos nosotros de contar con ella. Otro de los aspectos, fíjate que es muy común, y es cuando el emprendedor desarrolla sus actividades, hablemos de que es ya sea un negocio personal, en carácter personal como persona natural o como sociedad, y trabaja y genera, pero él no tiene un sueldo asignado. Cuando no hay un sueldo asignado, existe la necesidad, como tú lo mencionabas, que él tome dinero de la empresa por las diferentes necesidades que él deberá cubrir. Y desde ahí viene el problema, ¿verdad? De que él no se asigna un sueldo. Pues ese sueldo, ya sea que sea cotizable al Seguro Social o no, puede ser honorarios, pero ese debe de ser algo de rigor que todos los meses debe de considerarlo.
¿Y cuál es la razón de ello? Bueno, pues que él está trabajando para la empresa, para el negocio, y ese esfuerzo tiene un valor. Así como los empleados hay que pagarle su sueldo, el propietario que posiblemente tiene el cargo de gerente u otro puesto de dentro de la compañía, pero que por lo general es el puesto o de los puestos más importantes, porque pueden ser más de un emprendedor, pues debe de tener un sueldo adecuadamente asignado. Dentro de ello, uno de los errores que muchas veces cometen es que sí se asignan el sueldo, pero se asignan un sueldo demasiado bajo, es decir, un sueldo que no es el que refleja el esfuerzo que esta persona está haciendo. Y por lo tanto, va a haber en la compañía utilidades que son irreales. Y como un tercer punto para poder llevar estos controles es llevar los registros separados. O sea, debe de llevar sus libros, sus registros de gastos y de ingresos de manera separados a lo que él tiene como persona natural. Muchas veces cuando estamos en todo esto de montar, ¿verdad? Un negocio y demás, y a veces también podemos recurrir a los préstamos, ¿verdad? Los préstamos. Y se da el caso que también a veces tomamos dinero de ese préstamo personal, pero no necesariamente para el negocio, sino también para cubrir una necesidad que nosotros tenemos. Y caemos también en ese mismo error. Y cuando se da el caso de que no tenemos asignado un salario, ¿cuánto tiempo tú crees que tendríamos que esperar? O porque a veces sinceramente no está saliendo para poder asignarte un salario. ¿Cómo piensas tú que se puede manejar esa situación eh, para poder comenzar a percibir un sueldo, ¿verdad? Un sueldo que bien o mal sí te va a venir a ayudar a poder cubrir ciertas necesidades que tú tengas. Ok, sí, el sueldo o esa asignación en en ese concepto debe de generarse desde el primer momento. ¿Por qué? Porque para eso tiene que haberse elaborado un presupuesto y debió haberse considerado desde un inicio, desde esa planificación, el negocio, cuánto voy a vender, cuánto van a ser mis gastos, cuánto van a ser todos los compromisos, y por lo tanto deberá de considerarse el sueldo de la persona que está manejando el negocio. Una cosa es que vayamos iniciando y otra cosa es que no, una cosa es que no lo desembolsemos y otra cosa es que no lo asignemos el salario. Y por lo tanto, desde un inicio debe de efectuarse, porque entonces estamos engañando, es decir, el negocio posiblemente esté perdiendo en un inicio. Eso puede ser natural, ¿verdad? Pero debemos también de considerar y pronosticar a futuro en qué momento va a generar los ingresos. Es un error que desde un inicio empiece ganando, pero yo no tengo sueldo asignado y es la persona que está trabajando para que estos resultados se den. Una cosa, como digo, es el flujo y otra cosa es la rentabilidad. En ese sentido, tú sugieres que se pueda asignar un salario, ¿verdad? Y que de igual forma quede totalmente inscrito dentro de planilla para poder hacer las deducciones de ley, o pudiera asignarse solamente media por medio de servicios profesionales. Pues dependiendo de las condiciones del emprendedor. Porque imagínense que la persona sí tiene un sueldo fijo en una empresa o en una empresa de él mismo, y la empresa naciente o el negocio naciente pues no tiene la capacidad y no es necesario de que él lo incorpore en planilla.
puede ser en ese caso honorarios profesionales. Por supuesto que tiene que llevar todos los cumplimientos de ley a los cuales está obligado, como por ejemplo la ley de renta, es decir, las retenciones. Entonces, si nosotros no lo asignamos, estamos reflejando resultados equivocados y posiblemente estemos incurriendo en una expectativa de que la empresa sí está ganando. Otra de las situaciones que debemos de considerar es el tema, y ya lo mencionábamos un poco, los métodos simples para ahorrar impuestos de una forma legal. Es decir, no estamos diciendo que se debe de evadir, ¿verdad? Estamos diciendo que se debe de planificar. Dentro de ello, cuando decimos de planificar es que se debe de considerar cuánto es lo que voy a pagar, que voy a desembolsar dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, producto de las retenciones que les he hecho a mis proveedores, a los cuales les he retenido el 10%. Ese porcentaje no es de la empresa, sino que es un compromiso que fue adquiriendo. Por lo tanto, el valor que la compañía debe de considerar a desembolsar en un honorario no es el valor líquido, es ese valor líquido más los impuestos que le ha retenido a la persona. Y por otra parte, también está, y lo mencionabas, lo de las planillas, es decir, toda esa parte previsional. De igual manera, se debe de presupuestar para que cuando llegue el momento en el cual se tiene que pagar, pues los recursos existan. Por otra parte, siempre hablando de impuestos, están los impuestos de IVA, que de igual forma se deben de considerar para pagarlo dentro de esos 10 días hábiles del mes siguiente. Y por otra parte, también tenemos el usar facturas y créditos fiscales. La ley en El Salvador regula que para efectos de deducciones solamente se pueden deducir cuando cuento con los documentos legalmente establecidos, es decir, facturas y créditos fiscales. Dentro de estas facturas, ya sea que me las entregue el proveedor o sean las facturas de sujeto excluido, cuando le compro a alguien que no es contribuyente, le puedo respaldar con ellas los bienes o servicios. Pues sabemos que en el caso de los servicios deberé retener el porcentaje adecuado, el que corresponde. No es solo el 10% porque hay otros porcentajes que aplican, ¿verdad? En estas retenciones. Por otra parte, debo de planificar las compras grandes. Dentro de esta planificación, ya sea de gastos, también debo de considerar compras grandes o compras de inversiones. Es decir, imagínense que vamos a comprar una máquina, pues debo de planificar en qué momento la voy a adquirir, si la voy a adquirir al contado o la voy a adquirir al crédito. De igual manera, el compromiso o la necesidad de la salida de dinero, pues va a necesitarse. Por otra parte, se debe de considerar el aprovechamiento sobre los regímenes especiales, y de ello pues lo tienen las zonas francas, los depósitos para perfeccionamiento de activos o las exportaciones. Es decir, si yo exporto producto, si yo no vendo solamente localmente, esa exportación está exenta de impuestos y por lo tanto puede ser un incentivo para que mi negocio pueda ir creciendo. Lo que le estamos diciendo al emprendedor es que debe de planificar adecuadamente sus flujos de efectivo para poder contar con ellos en el momento en que le corresponda pagar sus impuestos y documentar todas aquellas compras o gastos a los cuales puede deducirse, que son todos aquellos de manera general que tienen que ver con el negocio. Es decir, que si nosotros pagamos empleados, les hago la retención si son honorarios en algunos casos, o la planilla correspondiente con las retenciones previsionales,
y de esta manera pues documentar, es una planilla, ¿verdad? Por otra parte, todas las compras que tienen que ver con el negocio, y fíjate que yo he visto en algunas de los emprendedores que dicen, voy a comprar de manera personal todo lo que necesito en la empresa para que la empresa me genere utilidades. Grave error. ¿Por qué? Porque las facturas que solicitan, las solicitan en carácter personal. Y de esta manera, pues, el, el momento en el cual deben de realizar su declaración de renta o de IVA cuando corresponda, esos, esos valores de impuestos que tienen que ver con esa compra, las cuales no están a nombre de la empresa, pues no se las podrá deducir. Y en ese caso, pues estará perdiendo esos impuestos los cuales legalmente le corresponden a la empresa o los valores de los pagos, peor así, que también le corresponden a la empresa. Esos pudiéramos definirlos, ¿verdad? Como, o identificarlos, mejor dicho, como alguno de los pequeños errores que comete el emprendedor a la hora de estar planificando pues sus impuestos realmente. Correcto. Y como profesional de contaduría pública, ¿qué otros errores tú has logrado identificar que cometen los emprendedores? Bueno, hay una serie de situaciones, por ejemplo, en algunos casos hay insumos o importaciones que hacen que deben de pedir la declaración de mercancía en la cual está plasmado los impuestos y es la que servirá para deducírselos, ¿verdad? No puede ni deducirse ni los valores comprados ni los impuestos que ha pagado si es que el emprendedor no lo considera. En algunas ocasiones pueden ser valores pequeños, pero de dólar en dólar, pues se va haciendo cantidades que pueden ser considerables y que desaprovecha el emprendedor. Por otra parte, hay algunas estrategias que debe de seguir. Por ejemplo, no gastar todo ni reinvertirlo sin el tener el control necesario. Por ejemplo, una compañía que va en crecimiento no puede invertir en tecnología avanzada, por ejemplo, si no está generando el flujo necesario o no tiene asegurado que ese retorno de la inversión lo va a aprovechar. Y es que el tener el control necesario es importante, ¿verdad? Por ejemplo, reinvertir o invertir en publicidad, en inventario, en capacitaciones, todo ello tiene que ser de acuerdo a las consideraciones que la compañía según su crecimiento va teniendo. O diversificar pues su inversión, ¿verdad? Esto puede ser depósitos a plazo, si es que hay suficiente recurso, bonos, fondos de inversión, que puede ser otra de las situaciones que debe de considerar. Por otra parte, debe de considerar un fondo de emergencia. O sea, la empresa debe de considerar que, por ejemplo, 1 hasta 3 meses puede cumplir con cualquier situación que se le presente que sea de emergencia. Y que considere que el dinero pues no se multiplica, sino que al contrario, el tenerlo ocioso, eso es un gasto, ¿verdad? Al final. Si tuvieras que dar un consejo clave para que un emprendedor salvadoreño logre estabilidad financiera, ¿cuál pudiera ser? Bueno, para que un emprendedor tenga estabilidad financiera, una de los puntos claves es planificar sus fondos, planificar toda su rentabilidad y por otra parte tener el control adecuado de los recursos, porque este es un tema bien importante, que el control interno que debe de tener de su dinero y de sus recursos debe de garantizarlo, porque él mediante esto debe de proteger
las pérdidas. Algunas de las situaciones dentro de ello es que en El Salvador se está aplicando lo que es la facturación electrónica. Y eso, hoy por hoy, ya casi que todos los emprendedores, todos los comerciantes están obligados a poder llevarlo, ¿verdad? Todavía faltan algunos, pero que el Ministerio de Hacienda está incorporando a grupos de empresarios o de actividades económicas a este formato. Y con ello, pues, lo que implica es que el tema de los impuestos debe de tener un mejor control. Los impuestos es importante porque el empresario puede sentirse que se ahoga si tiene un incumplimiento y no digamos que el fisco le haga una visita, ¿verdad?, de cortesía, en el cual ya no sea solo el valor principal el que deberá pagar, sino que las multas respectivas, y que son una cantidad de multas que aplican muchas veces. Por otra parte, las políticas de caja, los recursos financieros, es decir, el dinero en efectivo, es uno de los aspectos más vulnerables que en las empresas se presentan situaciones de anomalías. Por otra parte, los inventarios, cuando las empresas se dedican a la compra y venta o la producción de bienes, estos deben de considerar que se deben de controlar de manera adecuada, haciendo inventarios mensuales, haciendo arqueos de caja. Y por otra parte, la segregación de funciones, que es algo bien importante. Muchas veces el empresario, para no contratar a alguien más, dice de manera equivocada que se está ahorrando porque una persona tiene la capacidad o el tiempo para llevar la caja, para hacer los registros, para controlar el inventario. Lo que está abriendo es una puerta bien grande a un riesgo, y es el riesgo de pérdida en sus recursos. Deben de separarse el manejo de los recursos con el manejo de los registros que se realizan, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones el empresario debe de considerarlo. Recordemos que lo que no se controla, pues tiende a perderse. Y ese es uno de los mensajes, pues, más importantes en este tema. Muy interesante, José Armando, todo lo que hemos hablado acerca de este tema. Ahora me gustaría que nos mencionaras cómo AIH, Auditors Business Consultants, puede apoyar a los emprendedores. Muy bien, gracias, Vilma. Sí, en AIH, Auditor Business Consultant o AIH Abucon, pues tenemos estos servicios que son los servicios contables, en los cuales le orientamos al emprendedor para que pueda implementar de manera adecuada, a bajo costo, lo que es la facturación electrónica, que no corra riesgos, y de la misma forma los registros contables de ingresos y gastos que competen, ¿verdad? El tema de los impuestos es importante. También le ayudamos a que cumpla toda la parte tributaria y le orientamos de manera muy responsable en cuanto a su cumplimiento. Así que tenemos todos estos servicios, y no digamos para empresas con un nivel mayor, pues las cuales puedan requerir también los servicios de auditoría o de asesoría financiero que requieran. Gracias, José Armando. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes agradecer a Radio Global Coach PNL por el espacio brindado y también a nuestros oyentes. Y les invitamos a que nos escuchemos el siguiente miércoles. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahabucon.com, en Facebook ANH Auditors Business Consultants y en Instagram AH Abucon.
Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.